Cada individuo, cada rostro humano lleva consigo la marca de la decepción. Arthur Schopenhauer, mira a tu alrededor. La gente corre de un lado a otro, atrapada en una rutina que ni siquiera sabe que eligió. Rostros cansados, miradas vacías. Algunos fingen ser felices, otros ya ni siquiera lo intentan. En el fondo, todos llevan una verdad silenciosa. La vida nunca ha cumplido lo que prometió. Desde que éramos pequeños, nos han vendido la ilusión de que existe un camino correcto. Estudiar, trabajar, conquistar, amar, construir algo, dejar un legado, y entonces, tal vez serás feliz. Pero la felicidad nunca llega realmente, ¿verdad? Aparece por un momento, solo para desaparecer poco después, dejando el mismo vacío de siempre. Schopenhauer vio esta realidad sin filtros. Para él, la vida no es un regalo, sino una carga, y el sufrimiento no es un accidente en el camino, es el camino. Pero si eso es cierto, ¿por qué seguimos corriendo tras algo que nunca encontraremos? ¿Qué nos mantiene atrapados en este ciclo de expectativas y frustraciones? La respuesta puede ser más brutal de lo que crees. La sociedad nos enseña a ignorar esta angustia. Se nos dice que debemos ser positivos, que siempre debemos ver el lado positivo, que la felicidad está a nuestro alcance si nos esforzamos lo suficiente. Pero Schopenhauer creía que esta búsqueda era una trampa, porque todo lo que queremos nace de una carencia, una ausencia, un vacío que nunca se llenará. Queremos dinero porque sentimos que no tenemos suficiente. Queremos amor porque tememos la soledad. Queremos reconocimiento porque no podemos soportar la idea de ser insignificantes. Pero, ¿qué sucede cuando finalmente conseguimos lo que queremos? El placer es breve, casi efímero. La emoción se desvanece rápidamente y un nuevo vacío toma su lugar. Y entonces el ciclo comienza de nuevo. Schopenhauer describió esto como la maldición del deseo. Vivimos oscilando entre dos estados igualmente miserables, el sufrimiento de la carencia y el aburrimiento de la conquista. El mundo no fue hecho para satisfacernos. La vida no se preocupa por nuestras esperanzas. Y al final, nada de eso importa, porque la muerte nos espera como el gran nivelador, indiferente a nuestro sufrimiento o logros. Si eso suena perturbador, realmente lo es. Pero esto no es solo una teoría filosófica abstracta. Esta visión se confirma todos los días en la vida real. Guerras interminables, enfermedades implacables, personas que pasan toda su vida luchando por las sobras. El sufrimiento es la regla, e ignorarlo es solo engañarse a uno mismo. E incluso aquellos que han ganado el juego de la vida, aquellos que tienen fama, dinero y todo lo que la mayoría de la gente sueña, todavía están hundidos en el mismo vacío. Robin Williams, Anthony Bourdain, Ernest Hemingway, personas que lo tenían todo, y aún así no podían soportar seguir adelante. Schopenhauer no se habría sorprendido. Para él, cuanto más tienes, más te das cuenta de que nada de eso importa realmente. Pero entonces surge la pregunta más incómoda de todas. Si la vida es sufrimiento, ¿por qué seguimos adelante? Pero cuidado. Quiero dejar claro que el vídeo no fomenta acciones negativas ni promueve el nihilismo destructivo. Simplemente exploramos la filosofía de Arthur Schopenhauer, uno de los pensadores más influyentes de la historia que vio la vida sin ilusiones y sin filtros. Nuestro objetivo no es renunciar a la existencia, sino comprenderla en su esencia. Y más que eso, encontrar una salida. Porque si todo lo que dijo Schopenhauer es cierto, si la vida es realmente un ciclo interminable de frustración, entonces la pregunta final es, ¿hay otra manera? ¿Hay algo que Schopenhauer no vio? Si quieres averiguarlo, quédate hasta el final. La vida nos mantiene en marcha con una promesa silenciosa. Cuando consigas lo que quieres, serás feliz. Esta idea nos empuja hacia adelante desde el primer día. Nos enseñan a desear. Queremos juguetes cuando somos niños. Queremos aceptación cuando somos adolescentes. Queremos dinero, amor y reconocimiento cuando somos adultos. Siempre creemos que solo nos falta una cosa para sentirnos completos. Pero ese momento nunca llega. Arthur Schopenhauer se dio cuenta de esta trampa antes de que la ciencia moderna lo demostrara. Para él, el deseo no es una bendición, es una maldición. Todo lo que queremos nace de una carencia, un vacío que nos atormenta. Queremos algo porque sentimos que nos falta algo. Pero en lugar de liberarnos, cada logro solo nos empuja a un nuevo ciclo de frustración. Piensa en la última vez que quisiste algo intensamente. Quizás fue un objeto, una relación, una meta personal.
Antes de conseguirlo, sentías un impulso casi incontrolable, una inquietud que te consumía. Pero entonces, ¿qué pasó cuando finalmente lo conseguiste? Llegó el alivio, pero fue fugaz. Pronto, un nuevo deseo ocupó su lugar. El coche de tus sueños pronto se convirtió en un mero medio de transporte. La pasión abrumadora se enfrió. El ascenso tan esperado trajo nuevas exigencias. El deseo nunca nos permite descansar. Nos mantiene corriendo, sin llegar nunca. Schopenhauer llamó a esto la oscilación entre el sufrimiento y el aburrimiento. Cuando no tenemos algo, sufrimos por desearlo. Cuando lo conseguimos, nos damos cuenta de que no es suficiente y caemos en el aburrimiento. Toda la vida se reduce a este vaivén de péndulo. Si buscamos algo, sufrimos por la falta. Si lo conseguimos, sufrimos por la insatisfacción. No hay término medio. La neurociencia confirma esta prisión psicológica. Nuestro cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer, no cuando hemos logrado algo, sino cuando estamos a punto de lograrlo. El verdadero placer no está en el logro, sino en la búsqueda. Y cuando la búsqueda termina, el placer desaparece. El sistema nervioso nos obliga entonces a desear algo nuevo, y así seguimos, como ratas en un experimento sin fin, siempre pensando que la próxima recompensa será diferente. Ahora mira a tu alrededor. El mundo entero funciona en este ciclo. La industria de consumo sobrevive explotando nuestra insatisfacción. Nuevos modelos de teléfonos móviles, ropa nueva, productos nuevos, siempre vendiendo la idea de que ahora tendrás lo que necesitas para ser feliz. Pero en el momento en que lo compras, el deseo ya se ha transferido a otra cosa. Esto se aplica a todo. La cultura laboral nos obliga a buscar siempre un ascenso, un nuevo puesto, un nuevo reto, porque si nos detenemos, nos enfrentamos al temor del vacío. El amor romántico nos engaña con la idea de que hay alguien que finalmente nos completará. Pero incluso las parejas más felices descubren tarde o temprano que el deseo nunca se satisface para siempre. Entonces, ¿qué queda? Para Schopenhauer, la vida es una prisión sin salida. Cuanto más queremos, más sufrimos. Cuanto más logramos, más nos damos cuenta de que nada de eso importa. Al final, no importa lo que tengas, el vacío siempre regresa. Pero si el deseo es esta maldición inevitable, ¿hay alguna salida? Schopenhauer creía que sí. Pero antes de hablar de eso, tenemos que enfrentarnos a una verdad aún más cruel. El problema no es solo el deseo. El problema es que la propia naturaleza nunca quiso que fuéramos felices. Despertar, trabajar, pagar cuentas, dormir y repetir lo mismo al día siguiente. La vida pasa así, y un día te das cuenta de que el tiempo se ha escapado. Los sueños quedaron en pausa. Las oportunidades pasaron desapercibidas. Todo esto ocurre porque nadie te enseñó a ver el juego de la vida de la manera correcta. Pero hay otro camino. Si quieres alcanzar el siguiente nivel, necesitas acceder a nuevos conocimientos. Y eso es exactamente lo que encontrarás en los Códigos del Conejo Blanco. Este libro abrirá tus ojos a lo que realmente está sucediendo. Entenderás por qué sigues atrapado en los mismos ciclos, aprenderás a salir del piloto automático y empezarás a ver las oportunidades que siempre estuvieron ahí. Y finalmente tomarás decisiones que realmente te llevarán a la vida que siempre has querido. Si sientes que estás listo para este cambio, el enlace está en el comentario fijado. Te sorprenderá lo simple que puede ser aumentar tu prosperidad. El éxito es una decisión. La elección es tuya. Si el deseo nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, la pregunta inevitable es, ¿quién nos puso en esta trampa? La respuesta es tan simple como brutal. La propia naturaleza. Nos gusta creer que hay un equilibrio en el universo, que la vida sigue una lógica benevolente, que al final, de alguna manera, todo tiene sentido. Pero Schopenhauer nos obliga a afrontar un hecho incómodo. La vida no tiene ningún propósito. Simplemente sucede. El sufrimiento no es un error. El sufrimiento es el sistema. Desde el momento en que nacemos, estamos destinados a luchar. El hambre nos atormenta. El frío nos amenaza. La enfermedad nos debilita. Crecemos enfrentándonos a desafíos que nunca elegimos. Pasamos nuestras vidas tratando de evitar el dolor, buscando seguridad, estabilidad y control. Pero esto es una ilusión. El dolor no es un obstáculo en el camino, es el camino mismo. A la naturaleza no le importa, nunca le ha importado. Piense en un bosque virgen,
un paraíso verde que muchos llamarían la obra maestra de la naturaleza. Ahora, mire más de cerca. Dentro de este bosque, un cervatillo está dando sus primeros pasos. Su cuerpo aún es frágil. Su madre lo observa atentamente, pero en algún lugar, escondido entre la maleza, un depredador ya lo ha visto. En cuestión de segundos, la calma se convierte en caos. El cervatillo corre, pero sus patas no son lo suficientemente rápidas. El depredador avanza, lo derriba y en unos instantes siente el peso de unos dientes afilados desgarrando su carne. Su vida ha terminado antes incluso de empezar. ¿El error del cervatillo? Haber nacido. Lo mismo ocurre en el mar. Miles de tortugas nacen en la arena y corren instintivamente hacia el agua, pero pocas lo consiguen. En el camino, las gaviotas las agarran por el caparazón, las lanzan al aire y se las tragan vivas. Los peces hambrientos esperan en la orilla del agua para devorar a los que llegan al océano. Por cada uno que sobrevive, cientos desaparecen en segundos. Y no hay nadie que los ayude. No hay justicia, no hay equilibrio, solo la supervivencia del más apto. Y si creemos que estamos por encima de eso, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. La civilización no nos ha liberado de la crueldad de la naturaleza, solo la ha disfrazado. Seguimos compitiendo como depredadores. Buscamos dinero, estatus y poder, no porque queramos, sino porque sin ellos seremos devorados de otra manera, por la miseria, el aislamiento, la irrelevancia. Los seres humanos pueden estar orgullosos de sus ciudades, sus leyes y sus innovaciones, pero en el fondo nuestra lucha no es diferente a la de cualquier animal. Corremos tras los recursos, luchamos para asegurar nuestra posición. Nos impulsa el miedo a la escasez, el terror a la exclusión, la necesidad de demostrar nuestro valor a los demás. La naturaleza nos ha programado para sufrir. Nuestros propios cuerpos son prueba de ello. La biología nos diseñó para sentir dolor antes que placer. El miedo siempre será mayor que la alegría. El temor a la pérdida siempre será más intenso que la satisfacción del logro. Evitar el sufrimiento siempre será más importante que buscar la felicidad. Y la naturaleza no tiene piedad ni siquiera para los más fuertes. Incluso aquellos que ganan hoy, tarde o temprano serán derrotados. La juventud pasa, la salud se deteriora, los seres queridos desaparecen. El tiempo lo destruye todo y al final todos tenemos el mismo destino, la muerte. Schopenhauer vio todo esto con una claridad inquietante. Para él, la naturaleza no es cruel, porque eso requeriría una intención, y el universo ni siquiera se molesta en tener una. El sufrimiento no es un error en el sistema, es el sistema. Pero si la naturaleza es despiadada y el sufrimiento es inevitable, ¿por qué seguimos viviendo? ¿Cómo hacen miles de millones de personas para seguir adelante como si hubiera un sentido? La respuesta es aún más aterradora, porque creamos mentiras reconfortantes para enmascarar esta verdad. Son estas mentiras las que nos mantienen vivos. Explicaré cada una de ellas ahora. Si la vida es sufrimiento, si a la naturaleza no le importa, si todo lo que queremos solo nos aprisiona, entonces, ¿por qué seguimos adelante? ¿Qué impide que miles de millones de personas simplemente se rindan ante esta realidad? La respuesta es incómoda, porque no vemos la verdad. Desde el momento en que nacemos, se nos enseña a creer en historias. Historias que nos dicen que la vida tiene un propósito, que el sufrimiento tiene un significado, que hay algo más grande esperándonos. Pero, ¿y si todo es solo un engaño colectivo? Schopenhauer creía que los seres humanos solo pueden soportar la existencia porque se aferran a ilusiones. Y cuanto mayor es el dolor, más fuerte es la necesidad de creer en ellas. La ilusión de la religión es quizás la más antigua y efectiva. Desde los albores de la humanidad, hemos inventado dioses para protegernos del horror de la realidad. Si la vida es injusta, entonces debe haber justicia después de la muerte. Si sufrimos ahora, entonces hay una recompensa esperándonos en la otra vida. Si todo parece caótico y sin sentido, entonces debe haber un plan oculto, un orden divino que lo guíe todo. Los seres humanos necesitan creer que hay un propósito mayor, porque afrontar la verdad, que somos solo un accidente cósmico sin sentido, sería insoportable. Pero Schopenhauer no veía nada bello en esto. Para él, la religión no era una respuesta, sino un anestésico, una forma de enmascarar la desesperación. Y cuando la religión comienza a perder su fuerza, entran en juego otras ilusiones.
la ilusión del amor. Nos venden la idea de que encontrar a la persona adecuada nos traerá la felicidad, que el amor es el sentido de la vida. Pero Schopenhauer lo veía de otra manera. Para él, el amor no es más que un truco biológico. Nos enamoramos no porque haya algo mágico en el amor, sino porque la naturaleza nos ha programado para hacerlo. El deseo romántico existe únicamente para asegurar la reproducción de la especie. Y como cualquier otro deseo, también nos condena al sufrimiento. Si no conseguimos lo que queremos, sufrimos. Si lo conseguimos, pronto descubrimos que la emoción se desvanece, el amor se desgasta, la pasión se desvanece, y lo que queda es la frustración de la realidad. Lo que antes parecía la respuesta a todos los problemas, se convierte en un problema más. Pero, ¿y si alguien no se aferra a la religión o al amor? ¿Qué queda? La ilusión del progreso. Nos han enseñado que la humanidad está evolucionando, que estamos construyendo un mundo mejor, que cada nuevo invento, cada avance tecnológico, cada paso de la civilización nos acerca a un futuro más brillante. Pero Schopenhauer se burló de esta idea. Para él, el progreso no nos libera del sufrimiento, simplemente lo reinventa. ¿Vivimos más tiempo? Sí, pero pasamos más años luchando contra la enfermedad y el envejecimiento. ¿Tenemos más comodidad? Sí, pero ahora somos esclavos de una rutina agotadora y vacía. Hemos creado Internet, conquistado el espacio, desarrollado la inteligencia artificial, pero seguimos plagados de las mismas viejas ansiedades. Si el progreso fuera la respuesta, entonces las personas más ricas y exitosas del mundo deberían ser las más felices. Pero sabemos que no es así. ¿Cuántos artistas millonarios, actores famosos, músicos adorados en todo el mundo terminan hundiéndose en la depresión? Si el dinero, la fama y el éxito no llenan el vacío, ¿qué lo hace? Schopenhauer creía que la verdad era simple: nada llena. Y esa es la mayor mentira que nos cuentan, que si encontramos lo correcto, la religión correcta, el amor correcto, la carrera correcta, finalmente encontraremos la paz. Pero la paz nunca llega. La vida es un juego en el que no se puede ganar, y todos los que juegan se dan cuenta de eso tarde o temprano. Pero, ¿qué sucede cuando alguien realmente ve esta verdad? ¿Qué sucede cuando las ilusiones se hacen añicos? Schopenhauer lo llamó el despertar trágico. Imagina que por un instante todo a tu alrededor se detiene, sin ruido, sin distracciones, sin nada que ocupe tu mente, solo tú y un pensamiento solitario. ¿Y si nada de esto tiene sentido? Este es el comienzo de lo que Schopenhauer llamó el despertar trágico, el momento en que la ilusión se disuelve y nos enfrentamos a la cruda verdad. La vida no estaba destinada a satisfacernos. No hay justicia, ni recompensa, ni propósito oculto detrás de las escenas de la existencia. Todo lo que creíamos importante, nuestros deseos, nuestros objetivos, nuestros logros, resulta ser frágil, como si estuviéramos sujetando arena entre los dedos. La mayoría de las personas evitan esta confrontación. Se distraen con el trabajo, las relaciones, la religión, el consumo, cualquier cosa que los mantenga ocupados. Pero tarde o temprano, para algunos, la máscara cae. Y cuando lo hace, no hay vuelta atrás. Para Schopenhauer, este despertar puede ocurrir de varias maneras. Podría ser la muerte de un ser querido, cuando nos damos cuenta de que nada dura para siempre. Puede llegar cuando se logra un gran objetivo y se da cuenta de que la felicidad prometida nunca llega. O podría ser en medio de un día cualquiera, sin razón aparente, cuando de repente todo pierde su brillo y nos encontramos confrontados con la pregunta que siempre evitamos: ¿por qué? Muchos pensadores a lo largo de la historia han experimentado este despertar, y no todos han sido capaces de soportarlo. Virginia Woolf, una de las escritoras más importantes del siglo XX, se atormentaba al darse cuenta de que todo estaba vacío. Sus obras exploraban la fragilidad de la mente humana y la incapacidad de encontrar sentido a la rutina. Hasta que un día, incapaz de soportar más este peso, se llenó los bolsillos de piedras y se adentró en el río Ouse, donde desapareció para siempre. Kurt Gödel, un genio de las matemáticas y la lógica, dedicó su vida a buscar verdades absolutas. Hasta que un día se dio cuenta de que incluso las matemáticas tienen fallos, que no existe un sistema perfecto, que todo contiene contradicciones. Su propio conocimiento se convirtió en una prisión. Poco a poco dejó de comer, convencido de que el mundo estaba podrido y de que no tenía sentido continuar. Ernest Hemingway,
uno de los escritores más brillantes de la historia, vivió intensamente, en busca de experiencias que llenaran el vacío. Viajó por el mundo, luchó en guerras, cazó en sabanas, bebió hasta caer rendido, pero nada fue suficiente. Al final, cuando se dio cuenta de que la vida no le ofrecería más que la repetición del aburrimiento y el dolor, cogió su escopeta y puso fin a su historia. ¿Qué tienen en común todos estos nombres? Vieron más allá del velo de la ilusión, y no les gustó lo que encontraron. Schopenhauer creía que este despertar era inevitable para cualquiera que pensara profundamente en la vida. Tarde o temprano, si somos honestos con nosotros mismos, nos daremos cuenta de que todo lo que nos mantiene en marcha es solo una gran distracción. Y aquí es donde surge el verdadero dilema, porque después de este despertar solo quedan dos opciones: la desesperación o la renuncia al deseo. La desesperación es el camino de aquellos que, como Hemingway, Woolf y Gödel, no pueden encontrar una salida. Ven el juego y se niegan a seguir jugando. La renuncia al deseo es la salida propuesta por Schopenhauer. Si la vida es sufrimiento porque deseamos, entonces la única salida es dejar de desear. Se inspiró en el budismo, creyendo que el camino hacia la paz era abandonar la búsqueda de la felicidad y aceptar la nada. Pero, ¿es esa realmente la única solución? ¿O se le escapó algo a Schopenhauer? En el siguiente acto exploraremos si existe una tercera alternativa. Algo que pueda transformar el sufrimiento en otra cosa. Algo que pueda cambiar nuestra forma de ver la vida. ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. Si has llegado hasta aquí, ya conoces la verdad que Schopenhauer vio sin filtros. La vida es sufrimiento. El deseo nos aprisiona. A la naturaleza no le importa, y todas las ilusiones que nos mantienen vivos algún día se desmoronarán. La pregunta ahora es, ¿qué hacer al respecto? Ante esta brutal revelación, Schopenhauer propuso una salida: la renuncia al deseo. Si desear es la raíz de todo sufrimiento, entonces la única forma de escapar de este ciclo sería renunciar a desear. No desees nada, no esperes nada, solo acepta. Se inspiró en el budismo, creyendo que el único camino hacia la paz era el desapego total. Pero, ¿es realmente la única opción? La renuncia puede traer alivio a algunos, pero para la mayoría de las personas, simplemente renunciar a los deseos y aceptar la nada es imposible. La biología misma nos impulsa a desear. El cerebro humano no fue diseñado para la pasividad absoluta. Busca significado, incluso en medio del caos. Entonces, si no podemos vivir sin desear, y si desear nos condena al sufrimiento, ¿cuál es la alternativa? Quizá la respuesta no sea dejar de desear, sino cambiar la forma en que deseamos. Nietzsche, que vino después de Schopenhauer, vio la misma cruda realidad, pero se negó a resignarse a ella. Propuso un camino diferente. Si el universo no da sentido, entonces debemos crear el nuestro. Si el sufrimiento es inevitable, entonces debemos aceptarlo y usarlo como combustible para construir algo más grande. La diferencia entre Schopenhauer y Nietzsche no está en el diagnóstico de la realidad. Ambos veían el mundo como un lugar indiferente y cruel. La diferencia radica en la respuesta. Mientras que Schopenhauer decía que la única salida era retirarse, Nietzsche decía que la única salida era avanzar. Y hay innumerables ejemplos de personas que han elegido avanzar. Personas que convirtieron el sufrimiento en grandeza. Viktor Frankl, un psiquiatra judío encarcelado en un campo de concentración nazi, vio el infierno de cerca. Perdió a su familia, fue torturado y vio la muerte todos los días. Pero en lugar de ceder a la desesperación, encontró un propósito: sobrevivir para decir la verdad y ayudar a otros a encontrar un sentido, incluso en el dolor. Escribió En busca de sentido, uno de los libros más impactantes de la historia, y ayudó a miles de personas a ver que el sufrimiento puede ser soportable si tenemos un porqué para seguir adelante. Stephen Hawking, diagnosticado con una enfermedad degenerativa a la edad de 21 años, perdió gradualmente el movimiento de su cuerpo. Schopenhauer habría dicho que su vida no fue más que una tragedia, pero Hawking eligió el camino de Nietzsche. Incluso en silla de ruedas, incluso sin poder hablar, desafió su condición y revolucionó la ciencia.
Y no tenemos que fijarnos solo en los grandes nombres. Piensa en las personas que te rodean, que han enfrentado dificultades y han seguido adelante. Alguien que lo perdió todo y empezó de nuevo. Alguien que fue rechazado, humillado, derrotado, pero que no se rindió. No negaron el sufrimiento, pero tampoco permitieron que los definiera. El sufrimiento es inevitable, pero lo que hacemos con él es nuestra elección. Si Schopenhauer tuviera razón, la única alternativa sería aceptar la nada. Pero tal vez se equivocara. Quizás haya una tercera vía, utilizar la nada como un lienzo en blanco. Si el universo no nos da un significado, eso significa que somos libres de crear uno. La verdad es que no hay garantías. Puedes fracasar, puedes sufrir, pero también puedes crear algo que nunca ha existido antes. Puedes hacer tu propio arte, construir tu propia historia. La vida no necesita tener un significado universal para ser vivida intensa y significativamente. El vacío siempre estará ahí. El sufrimiento siempre será parte del viaje, pero podemos elegir qué hacer con él. Podemos usar esta conciencia para vivir más intensamente, para liberarnos de falsas promesas y aceptar la realidad tal como es. No esperar a que la vida nos dé algo, sino tomar el control de nuestra propia experiencia. Y al final, tal vez la única elección real que tenemos es esa: aceptar la nada, o convertir la nada en algo. La decisión es tuya. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso más allá que la mayoría. ¿Estás suscrito al canal? ¿Ves los videos? ¿Reflexionas sobre cada idea? Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde quieres llevar esto? Si quieres dar el siguiente paso y realmente aplicar este conocimiento en tu vida, Los Códigos del Conejo Blanco está listo para ti. El enlace está en el comentario fijado. Recuerda, el éxito es una decisión. La elección es tuya. Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.